Era enorme. Apestaba a sudor, sangre y cigarrillos baratos. Caleb Gresley Thorne estaba de pie entre la multitud de turistas frente al Palacio de Buckingham, apretando los puños. Su raída chaqueta de cuero se ceñía a su enorme cuerpo, y sus ojos se entrecerraron cuando vio a un guardia vestido de rojo que permanecía inmóvil. «Es solo un muñeco», gruñó. Sus manos estaban hechas para la lucha, dedos gruesos y llenos de cicatrices, rotos varias veces. En la lucha callejera era una leyenda, pero aquí, entre estos soldados pintados, se sentía irrespetado. Se acercó al guardia, empujando bruscamente al transeúnte. «Mírame, soldado». No hubo reacción. La gente empezó a retroceder, sintiendo el creciente peligro. «Vamos», rugió de repente Grizzly y agarró al guardia por el brazo. Y fue entonces cuando todo cambió. «Será mejor que me sueltes, amigo», dijo una voz tranquila. Grizzly giró la cabeza sorprendido. Kenu Reeves estaba frente a él. Kenu Reeves no parecía un héroe. Con un abrigo negro y una barba discreta, podría haberse perdido entre la multitud de turistas que estaban a las puertas del Palacio de Buckingham. Pero ahora todas las miradas estaban puestas en él. «Voy a repetirlo», su voz era tranquila, pero acerada, «suelta al guardia». Caleb Gresley Thorne giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros brillaban con desagrado. No estaba acostumbrado a que le interrumpieran. Su puño seguía aferrando el brazo del guardia, frío como el acero. «¿Quién eres?». Thorne frunció la frente, evaluando al desconocido. Kenu no se movió. Se limitó a cruzar los brazos sobre el pecho, como si esperara. El guardia permaneció inmóvil. Ni un solo gesto, ni una sola mirada. Pero incluso los que no sabían nada de artes marciales sintieron que había algo peligroso en su tensión. El canoso sonrió, enseñando sus dientes amarillentos. «Bien, señor Matrix, ¿quieres ser un héroe?». Apartó de un tirón al guardia y se acercó a Kenu. Sus pesados pasos resonaron en el pavimento. «Tengo una proposición para ti». Thorne levantó las manos. «Golpéame si no tienes miedo». Kenu mantuvo la calma. «No es necesario». «Oh, si es necesario», Thorne dio otro paso. Su sombra cubrió a Kenu. «Vamos, hazlo». Los turistas se separaron aún más. Alguien encendió la cámara. Y fue entonces cuando el guardia, que había permanecido inmóvil, hizo su primer movimiento. Retrocedió suavemente medio paso, cambiando el equilibrio. Su mano, que aún colgaba inmóvil junto a su mosquete, se levantó lentamente. Sus dedos apretaron ligeramente la correa del fusil. Todos sabían que algo estaba a punto de ocurrir. Thorne también lo sintió. Su sonrisa se volvió más fina, casi nerviosa. «Sí, allá vamos», murmuró y se lanzó hacia adelante. Kenu se apartó lentamente, dejando el centro del escenario al guardia. Y entonces todo explotó. La explosión no se produjo literalmente, pero el momento fue tan tenso que el aire pareció resquebrajarse. Caleb Gresley Thorne se precipitó hacia adelante, con la esperanza de derribar al guardia con su peso. Era su técnica característica, presionar al enemigo utilizando el peso y la fuerza bruta. Rompía a la gente como una tormenta rompe ramas secas. Pero esta vez no salió según lo previsto. Cuando Thorne dio un paso, el guardia no retrocedió ni se tensó. Simplemente, desplazó su centro de gravedad. Un movimiento apenas perceptible. Pero para un luchador experimentado, era como si el muro que intentaba atravesar desapareciera de repente. El peso de Thorne le empujó hacia adelante y en el instante siguiente todo cambió. El guardia dio media vuelta y con un movimiento preciso tiró del brazo de Thorne hacia un lado, dirigiendo su propia fuerza contra él. No fue algo espectacular, ni una escena de una película de acción de Hollywood.
Era técnica pura y depurada. Caleb se dio cuenta de repente de que estaba perdiendo el equilibrio. Sus piernas, que habían sido tan fiables hacía solo un segundo, perdieron de repente su apoyo. El mundo se estremeció. Smack. Thorne golpeó el pavimento de piedra con todas sus fuerzas, golpeándose el codo y perdiendo el control de la situación. La multitud jadeó. Alguien susurró, ¿qué ha sido eso? Pero aún más importante fue lo que hizo después el guardia. No hizo nada. Simplemente volvió a su posición original como si nada hubiera ocurrido. Volvió a tener las manos en el mosquete y el rostro pétreo. No alardeó, no mostró arrogancia. Se limitó a hacer su trabajo. Thorne, aturdido, intentó levantarse. La muñeca le palpitaba de dolor. Volvió la mirada hacia Kenu, que seguía de pie a un lado, observando con calma. ¿Qué demonios ha sido eso?, rugió Thorne, poniéndose bruscamente en pie. Su rostro ardía de humillación. Kenu suspiró. Se llama disciplina. Thorne apretó los dientes. No estaba acostumbrado a que lo envolvieran así. Muy bien. Empezó a apretar y aflojar los puños. ¿Crees que has ganado, soldado? Sus ojos se oscurecieron. Ya está bien de bromas. El guardia, por supuesto, no respondió. Pero esta vez, incluso Kenu sintió que la situación se agravaba. Esto no era el final. Solo era el principio. Thorne se quedó de pie en medio de la plaza, respirando agitadamente, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Los turistas no se movieron. Alguien susurró, no se detendrá. El guardia seguía inmóvil. Incluso después de haber tirado al suelo al hombretón, no parecía contento ni excitado. Solo estaba haciendo su trabajo. Esto enfureció aún más a Thorne. ¿Te crees muy duro, eh? Su voz sonaba peligrosamente baja. Se lanzó hacia adelante. Esta vez, sin espectáculo, sin alardes. No había bravuconería en su movimiento, solo rabia. Un fuerte golpe lateral. El guardia lo esquivó, desplazándose solo unos centímetros, y al segundo siguiente Thorne volvió a atacar. Rápidamente. Y con precisión. Su puño casi alcanzó la cara del guardia cuando... Golpe. Algo detuvo el golpe. Kenu. Se interpuso entre ellos en el último momento, levantando el brazo y bloqueando el ataque con el antebrazo. Sus ojos permanecían tranquilos, pero había una clara línea en su voz. Este es tu último error, amigo. Thorne retrocedió. Su rostro cambió, ya no estaba enfadado, sino sorprendido. ¿Hablas en serio? ¿Quieres meterte en esto? Kenu cuadró los hombros, manteniendo la mirada firme. Solo te sugiero que pienses antes de hacer algo de lo que te arrepentirás. Espetó Thorne. Nunca me arrepiento de nada. Volvió a levantar el puño. Pero Kenu fue más rápido. En un movimiento fluido, esquivó, levantando el codo, y envió el puñetazo de Thorne más allá de él. Casi se cae, perdiendo el equilibrio. La multitud ya no estaba en silencio. La gente empezó a hablar entre sí, alguien mantenía su cámara apuntando al escenario, sin creer lo que veían sus propios ojos. Kenu no hizo ningún movimiento brusco. Su postura era relajada pero controlada. ¿Y ahora qué?, preguntó mirando a Thorne. Ahora. Thorne se levantó y dio un paso atrás, voy a sacar la verdadera ventaja. Su mano desapareció bajo la chaqueta. La expresión de Kenu cambió. El guardia no se había movido, pero ahora su mano apenas tocaba su mosquete. El silencio se hizo sofocante. Todos comprendieron que las cosas podían irse de las manos. Fue entonces cuando sonó una voz aguda. Alto, compañero, ya basta.
Alguien más decidió intervenir. Y lo cambiará todo. Basta. La voz era fuerte y decidida. Parecía atravesar la tensión que flotaba sobre la plaza. Thorne se quedó inmóvil. Kenu se dio la vuelta. Un hombre vestido con un traje oscuro salió de entre la multitud. Era alto, estaba en forma y tenía buen ojo. Exudaba poder, pero no el mismo que Thorne. No era el poder de la fuerza bruta, sino de la disciplina. Policía, gruñó Thorne, apretando el puño en el bolsillo. Servicio de Seguridad británico, el hombre no sonrió, y tú, amigo mío, acabas de cruzar la línea. Thorne sonrió irónicamente, pero sus ojos se volvieron más fríos. ¿Una línea? Oh, lo siento, no sabía que se suponía que no debías tocar a esos, señaló con la cabeza al guardia, maniquíes. Has agredido a un soldado, el hombre dio otro paso adelante. Kenu volvió la mirada hacia Thorne. Suéltame. Levanta las manos. Acaba aquí. Pero Thorne ya había tomado su decisión. Su mano se crispó en el bolsillo, y por un momento hubo un destello metálico. Una espada. La multitud prorrumpió en vítores. Alguien gritó. Kenu se precipitó instantáneamente hacia adelante, intentando interceptar la mano de Thorne. Pero él ya se estaba moviendo. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Thorne sacó un cuchillo y se abalanzó sobre Kenu. La hoja centelleó en el aire. Reeves consiguió esquivarla, pero la hoja se acercó peligrosamente, cortando el borde de su abrigo. El guardia hizo su primer movimiento real. Una patada voladora. No fue un movimiento espectacular de película. Sin dramas innecesarios, sin gritos. Solo una acción clara. Su bota se estrelló contra la muñeca de Thorne, arrancándole el cuchillo. El metal repiqueteó contra el pavimento. Thorne se sintió confuso por un momento. Y eso fue suficiente. El guardia hizo un movimiento más. Un agarre. Un tirón brusco, perfectamente controlado, y el brazo de Thorne se retorció hacia atrás. Su enorme cuerpo se precipitó hacia adelante, pero ahora ya no tenía el control. Sus rodillas golpearon la piedra. Su rostro se distorsionó por la rabia. Suelta. Rugió. El guardia no dijo ni una palabra. Se limitó a sujetarle. No era crueldad. Era control. Se había acabado. Thorne respiraba agitadamente, seguía intentando resistirse, pero sus movimientos eran cada vez más débiles. Los agentes de seguridad ya estaban aquí. Unas esposas metálicas chasquearon en sus muñecas. ¿Listo para un poco más de lucha? Preguntó uno de los agentes, inmovilizando a Thorne contra el suelo. Thorne respiraba con dificultad. Sus ojos ardían de odio. El guardia ya estaba de pie en su lugar. Volvía a tener las manos apoyadas en el mosquete, el rostro pétreo, como si no hubiera pasado nada. Kenu se apartó, comprobando el corte de su abrigo. Sonrió. Lo has hecho mejor que yo, amigo, murmuró, mirando al guardia. Como era de esperar, no obtuvo respuesta. La multitud permaneció en silencio unos segundos más, y luego. Aplausos. El guardia permaneció inmóvil. Y Keanu Reeves, sonriendo ligeramente, dio un paso atrás y desapareció entre la multitud. Todo había vuelto a la normalidad. Pero todos los que estaban hoy aquí nunca olvidarán este momento. El sonido del chasquido de las esposas en las muñecas de Thorne fue el punto final. Estaba presionado contra el frío pavimento, con los ojos ardiendo de rabia. Aún pataleaba y forcejeaba, pero todos sabían que eso era todo. El juego había terminado. Quítame las manos de encima. Voy a destrozarle, gruñó Thorne, pero su voz ya no sonaba tan segura.
El agente del servicio secreto se limitó a sacudir la cabeza con sorna. Tío, aún no te has dado cuenta de que has perdido. Uno de los agentes recogió el cuchillo que seguía tirado en la acera. Lo examinó y luego miró a Thorne. ¿De verdad vas a atacar a un guardia? Esto no es un callejón, amigo. Thorne guardó silencio. Le pesaba el pecho. El guardia ya estaba de pie otra vez, como si no hubiera pasado nada. Tenía el mosquete en las manos, la postura impecable, el rostro inmóvil, como esculpido en piedra. Pero los que vieron lo ocurrido comprendieron que no se trataba de un soldado corriente. Era un hombre curtido en la disciplina. Un hombre que sabía cuándo quedarse quieto y cuándo actuar con la velocidad del rayo. Thorne finalmente dejó de resistirse. Se limitó a mirar fijamente al guardia. Tú, ni siquiera eres un hombre, solo eres un trozo de tela roja, un capullo mecánico. El guardia, por supuesto, no dijo nada. Se limitó a quedarse mirando fijamente frente a él. Y eso fue lo que acabó por destruir a Thorne. No fue el movimiento, ni el puñetazo, ni las esposas. Fue la ignorancia. La multitud empezó a dispersarse. La gente sacó sus teléfonos, llamó a alguien, escribió a alguien. Este momento ya se ha hecho viral. Ha sido tan bueno como una película de acción, murmuró alguien de la multitud. Varias personas miraron a Kenu, como si se dieran cuenta por primera vez de que estaban viendo a una auténtica estrella de Hollywood. Era Kenu Reeves, ¿no? No, no podía ser. Pero Kenu ya se iba. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo y desapareció entre la multitud como una sombra. Los policías se llevaron a Thorne. Antes de entrar en el coche, miró al guardia una vez más. Sus ojos brillaban de odio, pero en el fondo había algo más. Miedo. Le habían enseñado que la fuerza estaba en la lucha, la sangre y los golpes dolorosos. Pero hoy vio un tipo diferente de poder. El poder del control absoluto. El poder que no cede ante la provocación. El poder que lo destruía. La multitud casi se había dispersado. El sol se ocultaba lentamente tras el palacio. Y la guardia seguía en pie. Como debía ser. Como siempre hacía. El fin.